En este video vamos a explicar cómo modelizar sistemas de rotación. Los sistemas de rotación son equivalentes a los de traslación, por eso utilizan las mismas herramientas vistas hasta acá. Si aún no tuvieron la posibilidad de ver la modelización de sistemas de traslación, tanto la primera como la segunda parte, les recomiendo hacerlo antes de ver este video, ya que muchas de las cosas que se dan por sabidas en el presente video se han visto en los anteriores. Una bicicleta es un ejemplo muy concreto de un sistema de rotación. Cuando nosotros pedaleamos, hacemos girar un piñón que mueve una cadena que transmite cierta fuerza para que la rueda trasera rote a una determinada velocidad. Si nosotros representásemos el movimiento rotacional de, por ejemplo, la rueda, tendríamos la rueda en sí como nuestra inercia, que ya veremos es J, tendríamos una fuerza que hace que gire esa rueda, nosotros la vamos a llamar torque, y vamos a tener tanto la posición angular como la velocidad angular de la rueda, vamos a tener un rozamiento y una constante elástica. Puede estar las dos, puede haber alguna o ninguna. Lo cierto es que, tal como habíamos adelantado, los sistemas rotacionales tienen muchas aristas en común con los sistemas traslacionales. Tal es así que podemos utilizar las mismas herramientas vistas hasta acá. Entonces, armemos una tabla para comparar ambos y saber de qué manera vamos a expresar unos y otros. En el sistema traslacional, por ejemplo, hablábamos de fuerza. ¿Se acuerdan que la fuerza era equivalente a la corriente en un circuito eléctrico? Bueno, en el sistema rotacional esa fuerza es reemplazada por el torque, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de torque, vamos a estar hablando de una fuerza para un sistema rotacional. Por otro lado, tenemos la posición. La posición en el sistema traslacional tiene una posición angular θ ds en el sistema rotacional. Y también habíamos visto que la derivada de la posición, que era la velocidad en el sistema traslacional, y nosotros la representamos con, por ejemplo, x con el punto arriba o con s por x ds, en el sistema rotacional también la podemos representar con θ con el punto arriba, obviamente, porque no deja de ser la derivada de θ en función de s, pero nosotros la llamamos omega s. Por eso vamos a ver que tenemos a tanto θ como omega. Por otro lado, la masa de un sistema traslacional, que era la que me generaba la inercia en el sistema rotacional, va a ser J. Y finalmente, ahí sí se repiten tanto el B como el K, es decir, la constante de elasticidad y la de rozamiento, tienen el mismo nombre. Entonces, vamos a ejemplificar cómo resolveríamos un sistema rotacional básico. Supongamos tener esta rueda con una inercia J1, tiene una manivela, ¿sí?, que es la que yo voy a girar oportunamente, y esa rueda va a estar friccionada por un rozamiento B1 y va a estar agarrada a un resorte K. Del otro lado del resorte voy a tener otra rueda que obviamente también va a tener un rozamiento, en este caso B2. Lo que voy a hacer ahora es voy a aplicar una fuerza, un torque sobre sobre J1 con la manivela, ¿sí? Voy a hacer girar la manivela. Al hacer girar la manivela, ¿qué estoy haciendo? Como les decía, estoy dándole un torque, una fuerza a esa rueda. Esa fuerza me va a generar una rotación con una determinada posición angular θ1 ds con su respectiva velocidad angular omega 1 ds. Y acá hay una cosa que es muy importante. Fíjense que cuando empieza a rotar, ¿qué va a pasar con el elástico, con el resorte? El resorte
lo que va a hacer es, se va a empezar a comprimir, se va a empezar a comprimir y en algún momento ya no puede comprimirse más y lo que va a hacer es, va a empezar a girar la otra parte del resorte. ¿Pero por qué gira? Porque no está agarrada a la pared, ¿sí? No está agarrado a algo fijo. Si estuviese agarrado a algo fijo, obviamente lo único que va a hacer el resorte es comprimirse, pero en este caso, como está agarrado a otra rueda, que lo espera en la otra punta, en este caso con una inercia J2, va a girar con esa posición angular θ2 y la velocidad angular omega 2. Así que en definitiva yo podría describir todo este funcionamiento como un circuito eléctrico donde mi fuerza, en este caso va a ser mi torque, mi inercia nuevamente siempre va a estar en paralelo con tierra porque tanto la masa es indeformable como el J, o sea, la masa de un sistema rotacional no se deforma, por eso no cabe la posibilidad que esté en serie o que en los extremos de los J haya dos posiciones angulares o dos velocidades angulares distintas. Siempre va a estar colgado a tierra. Entonces dijimos que vamos a tener a J1 y en este caso también vamos a tener un rozamiento B1. El punto o el nodo va a estar en este caso llamado como θ1, que va a ser la posición angular, y de esa manera cerramos el circuito primario. Entre θ1 y el J2 está justamente la constante de elasticidad K. Ahí vamos a tener del otro lado el θ2, ese segundo desplazamiento, y que va a tener asociadas un rozamiento B2 y obviamente la inercia J2. Y terminamos cerrando el circuito eléctrico equivalente a este modelo físico. Una vez que ya tenemos el circuito eléctrico equivalente, lo único que tenemos que hacer es aplicar tensiones en los nodos, tal como habíamos visto en el sistema de traslación. En este caso tenemos dos nodos, uno es θ1, el otro es θ2. Entonces vamos a tener dos ecuaciones. Me voy a parar primero en θ1 y digo, todos los torques entrantes menos los torques salientes, que en este caso no hay ninguno, van a ser igual a, acuérdense, la velocidad en ese punto, o la tensión en ese punto, o la posición en ese punto, multiplicado por la suma de las admitancias que convergen en ese punto, menos los nodos adyacentes, en este caso θ2, multiplicado por las admitancias que comparten, que en este caso es una sola, es la constante elástica K. Y en la segunda malla, lo que vamos a tener, o en el segundo nodo, lo que vamos a tener es que no tengo ni torques entrantes ni salientes, así que va a ser 0. El θ2 en este caso va a estar multiplicado por toda la suma de las admitancias que convergen al mismo y nuevamente le resto θ1, en este caso el nodo adyacente, multiplicado por K, que es la admitancia que comparten. Hasta acá nada diferente con lo que vimos en el modelo traslacional. Así que a partir de estas ecuaciones generamos el diagrama de bloques. Como siempre, ¿de dónde vamos a partir? De nuestra referencia, de nuestra entrada, que va a ser TDS. Entonces, con TDS, que está acá, lo que voy a hacer es, voy a pasar esto que está restando, lo voy a pasar acá sumando, ¿sí? Del otro lado de la igualdad. Y obviamente, como habíamos hecho en el modelo de traslación, esta admitancia total luego pasará dividiendo. Entonces tengo mi torque, al que le voy a sumar θ2 por K, y eso me va a devolver θ1 por ese cuadrado más por J1, bla, bla, bla. Cuando lo divido, voy a tener en el extremo θ1
Si a eso yo lo multiplico, a θ1 lo multiplico por k, fíjense que es esto pasado del otro lado, ¿sí? Al multiplicarlo por k, lo que voy a obtener del otro lado de ese bloque k es θ2 por s cuadrado, j2, sb2, bla, bla, bla. Así que lo único que tengo que hacer es dividir por esa sumatoria de admitancias y luego volver a multiplicar por k para estar como estaba en un principio. Y ahí ya tengo el diagrama de bloques armado. Fíjense que una vez que tengo el diagrama en bloques armado, en este caso θ1 quedó como salida, pero tranquilamente podría usar la variable θ2 como salida, siendo la entrada el torque. Como verán, la moraleja de este ejercicio es que utilizamos el mismo método para resolver, para modelizar, que utilizamos en el sistema de traslación. Así como estudiamos un transformador mecánico en el sistema de traslación, vamos a estudiar un transformador mecánico en el sistema de rotación. Nuevamente vamos a ver que el resultado es análogo, aunque la forma de llegar al mismo es diferente. Nos vamos a parar ahora en este tren de engranajes y lo vamos a analizar con tres ejemplos muy sencillos. Supongamos que el engranaje primario es el que está pintado en azul y el engranaje secundario es el que está pintado en color amarillo. D1 y D2, en este caso los diámetros de ambos engranajes son iguales. En el momento en que el engranaje primario empieza a girar, el engranaje secundario también va a girar. Y fíjense que van a girar a la misma velocidad. ¿Por qué van a girar a la misma velocidad? Bueno, ambos diámetros son iguales, entonces las velocidades van a ser iguales, entonces las posiciones angulares que se van a mover, ambos son las mismas. Obviamente que van a ser en sentidos contrarios, ¿sí? Si si el primario se mueve hacia la derecha, el secundario se va a mover hacia la izquierda y viceversa. Pero las posiciones van a ser las mismas. Ahora, ¿qué pasa si el engranaje primario es más chico que el secundario? ¿Sí? Es decir, que D1 es más chico, el diámetro D1 es más chico que D2. Vamos a poner como ejemplo que D1 es la mitad de D2, ¿sí? O que D2 es 2 veces D1, básicamente lo mismo. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, fíjense, cuando gira el primario, gira muchas más veces que el secundario, ¿sí? Entonces vamos a plantear que 2 veces el diámetro 1 es igual al diámetro 2. Pero la velocidad del primario va a ser igual a 2 veces la velocidad del secundario, ¿sí? Obviamente la posición angular del primario va a ser 2 veces la posición angular del secundario. Vamos a un tercer ejemplo ahora, que va a ser exactamente lo contrario, digamos. El diámetro del primario va a ser el doble de grande que el diámetro del secundario. Ahí, cuando empiece a girar el primario, va a hacerlo a una determinada velocidad y el secundario lo va a hacer mucho más rápido, ¿sí? Entonces, en este caso, el diámetro del primario de 1 va a ser igual a 2 veces el diámetro del secundario de 2. Sin embargo, la velocidad del secundario va a ser igual a 2 veces la velocidad del primario, con lo que la posición del secundario va a ser 2 veces la posición del primario. Ahora bien, esto en cuanto a los diámetros, pero nosotros no nos vamos a manejar con los diámetros. Tengan en cuenta que en los trenes de engranaje van a tener dientes, ¿sí? Y esos dientes tienen las mismas dimensiones.
tanto en el primario como en el secundario. Si tienen la misma cantidad de dientes el primario y el secundario, es análogo a decir que tienen el mismo diámetro el primario y el secundario. Entonces, siendo n el número de dientes, nosotros vamos a decir, por ejemplo, en el primer ejemplo, que en vez de que sea el diámetro 1 igual al diámetro 2, la cantidad de dientes del primario va a ser igual a la cantidad de dientes del secundario. Síganme un poco con esto. Yo lo que hago es multiplicar luego la posición angular del primario con el número de dientes del primario y la posición angular del secundario con el número de dientes del secundario. ¿Cuál es el resultado en este caso? Y n1 por θ1 es igual a n2 por θ2. Hasta acá no veo nada sorprendente. Ahora vamos al segundo ejemplo. Decimos que así como 2 de 1 era igual a d2, ahora 2n1 va a ser igual a n2. Es decir, que la cantidad de dientes del secundario va a ser el doble de la cantidad de dientes del primario. Si esto lo trasladamos y lo multiplicamos de cada lado de la igualdad, el resultado va a ser exactamente el mismo al resultado anterior, porque se van a simplificar el 2 de un lado de la igualdad con el 2 del otro lado de la igualdad. Así que n1 por θ1 va a ser igual a n2 por θ2. ¿Qué creen que va a pasar en el tercer ejemplo? Exactamente lo mismo. Cuando yo los multiplico, el resultado es el mismo. En definitiva, ¿qué voy a tener? Que n1 por θ1 va a ser igual a n2 por θ2. Esto nos va a llevar a que θ1, es decir, la posición angular del primario, va a ser igual a la relación entre el número de espiras del número de dientes, perdón, del secundario con el número de dientes del primario, multiplicado por la posición angular del secundario. Esto no es otra cosa que nu por θ2. Ese nu es la relación de dientes del secundario con respecto al primario. El fallido anterior que dije espiras es porque esto es muy similar al caso del transformador, donde ahí sí contamos el número de vueltas, el número de espiras del primario con respecto al secundario y viceversa. Bien, ahora esta es una de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en el transformador mecánico. Acuérdense que en el de traslación usábamos la igualdad de momentos y trigonometría. En este caso, por principio de la conservación de la energía, también vamos a usar la de momentos. Fíjense, el torque del primario multiplicado por la velocidad angular del primario tiene que ser igual al torque del secundario por la posición angular del secundario. Así como en los transformadores tengo que la tensión y la corriente multiplicadas del primario tienen que ser igual a la tensión y la corriente multiplicada del secundario, acá pasa lo mismo. Ahora, basándonos también en lo que habíamos visto que tenemos acá arriba, que θ1 es igual a nu por θ2, nosotros podemos escribir la ecuación anterior de esta manera, lo que nos va a llevar, en definitiva, a que el torque en el secundario va a ser igual a nu por el torque en el primario. Fíjense que en este caso va a haber un cambio, porque lo que vamos a tener es nu multiplicado por el torque del primario, ¿sí? No del secundario, del primario. Bien, una vez que ya vimos cómo llegar a estas dos expresiones que obviamente vamos a utilizar, nos queda modelizar. Modelizamos el primario de la misma forma que habíamos modelizado circuitalmente o en el equivalente eléctrico el transformador mecánico de traslación. Bueno, no cambia demasiado, tengo un torque entrante, tengo un torque que va a tener que ver que es saliente, o sea que me va a quitar fuerza y tiene que ver con la carga del secundario, ¿sí? Y obviamente ese torque primario me va a generar en el secundario un desplazamiento producto del torque
al que se le va a oponer el rozamiento B2 y la inercia J2. Entre ambos, entre el torque del primario y el torque del secundario, la relación va a ser nu. Fíjense que tengo dos circuitos, cada uno de ellos tiene un nodo, entonces voy a tener nuevamente un nodo por malla, sistemas de una ecuación cada circuito. Por el lado del circuito del primario, esta sería la representación de la ecuación en función de la aplicación de la ley de tensiones en los nodos de Kirchhoff. Para el secundario sería esta, y después vamos a necesitar esas dos en verde que tenemos ahí, la que representa la relación entre la posición angular del primario y el secundario, y la que representa la relación entre el torque del primario y el torque del secundario. Con estas ecuaciones ahora vamos a dibujar el diagrama en bloques. De vuelta ponemos el sumador. T de S menos T1 de S me va a dar algo que, si yo lo divido por S cuadrado J1 más SB1, que me va a terminar devolviendo tita 1 de S. Ahora, tita 1 de S dividido nu me da tita 2 de S. Si a tita 2 de S yo lo multiplico por S cuadrado J2 más SB2, el resultado va a ser el torque en el secundario. ¿Cómo llego del torque en el secundario al torque del primario? Divido por nu. Fíjense otro punto que se ve claramente acá, la relación entre lo que está en la cadena directa y lo que está en la cadena de realimentación, que va a ser 1 sobre nu en cada caso. Así como en el sistema de traslación teníamos A sobre B o B sobre A, dependiendo del caso, y se tenía que repetir, acá sucede lo mismo. Acá tiene que ser 1 sobre nu en cada caso. Lo peor que puede haber pasado es que llamemos a nu N2 sobre, perdón, N1 sobre N2. En ese caso, lo único que estaría haciendo es llamándolo de una manera diferente, pero lo importante ahí es que se replique lo que tengo en la cadena directa en lo que tengo en la cadena de realimentación. No puedo tener la inversa del uno del otro, sino que tienen que ser iguales. Si pasase que tengo la relación mal puesta, es que hay algo ahí en donde seguramente me equivoqué.